mecanismo contra el presidente Pedro Castillo. Continuando con la exposición del caso de Ayacucho, todos hemos visto que la estadística del Instituto de Estudios Peruanos ha señalado que actualmente el 70% de la población está de acuerdo con una nueva constitución. Sin embargo, este pedido de nueva constitución está siendo criminalizado por los sectores de la DIRCOTE, por el Ministerio Público, porque señalan, como el Partido Comunista del Perú está pidiendo una nueva constitución, y la persona X o Y pide nueva constitución, por lo tanto hay una vinculación, lo cual no tiene ni un sustento lógico, porque todos estos planteamientos que solicitan las personas están permitidos y amparados por la Constitución, es decir, el derecho a cambiar las normas, el derecho a exigir una nueva estructura normativa. Otro punto que está criminalizando o están imputando como un hecho grave a las personas en el caso Ayacucho es, por ejemplo, el tema pues, de ser parte de una organización social, es decir, como ellos son parte del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, se está buscando pues criminalizar. Ellos pertenecen a esta institución, plantean una nueva constitución, entonces toda la organización ya estaría vinculada a las labores de una organización terrorista. Se está criminalizando actualmente lo que es la movilización, conversatorios y eventos económicos, ¿eh? Por ejemplo, una truchada, una pollada. Entonces vemos cómo en nuestro país se viene aplicando de manera extensiva esa figura del delito de terrorismo, porque antes nos señalaban, pues, ¿no? Delito de terrorismo, pues, son cochebombas, atentados contra la vida, pero ahora dicen, no, ya no se necesita eso, basta con las acciones indirectas de terrorismo. ¿Qué son las acciones indirectas según ellos? Un volanteo, hablar por internet, estar en un debate académico, un pronunciamiento sea de manera físico o virtual. Entonces existe actualmente una posición expansiva del delito de terrorismo. Por eso hacemos un llamado nosotros a todos los sectores progresistas, a todos los sectores sindicales de nuestro país, que hay una tarea pendiente. Es el tema de la derogación del decreto ley 25475, que es la que sostiene y permite el tema del terruqueo. Una vez desaparecida esta estructura, no hay un sustento para iniciar procesos legales contra las personas. Hoy hemos visto procesos legales en Puno, en Cusco, en Lima, en Ayacucho. Por eso es importante continuar la denuncia y hay que tomar y hay que estudiar muy bien el informe de la ONU. Es muy preciso el informe de la ONU en señalar el cuestionamiento a esa estructura normativa. Se está conectando. Se está conectando, se está conectando. A ver, unos segundos, ya se está conectando. Ahora sí, ya se está transmitiendo por el Facebook del CONULP. Había habido un problema técnico ahí, por favor. Ahora sí se está transmitiendo. A ver, un ratito. Ya. Ahora sí, por favor, Alipio, ¿puedes continuar? Hola, Alipio, ¿me escuchas? Disculpa, estaba con el micrófono apagado. ¿Desde el inicio o donde me quedé para poder desarrollar? Ya. Habíamos manifestado primero nuestro agradecimiento al Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú, CONUL, que es una organización que viene centralizando las luchas a nivel nacional de todos los frentes de defensa y sectores del pueblo. Siguiendo el día de hoy, este evento que nos convoca, 17 de abril, Día Internacional de Prisionero Política, que hoy más que nunca vemos pues la necesidad de todos de manera conjunta, velar por la libertad de todos los prisioneros y buscar la derogación de leyes que son lesivas contra el pueblo. El tema que nos convoca son leyes antiterroristas y persecución política en el Perú. Manifestaba que a partir de la experiencia de los casos en los cuales se podía desarrollar la defensa, el caso Perseo, año 2014, donde hubo también prisión preventiva contra diversas personas, y al final todos están libres. Lo mismo en el caso Olimpo,
contra 88 personas aproximadamente, y lo cual actualmente todas las personas están libres. El caso de Huánuco del año 2021, en pleno gobierno del señor de Pedro Castillo, igual se mantenía la persecución política, porque una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado, ¿no? El Estado lo tenían controlado pues los sectores de ultraderecha, los sectores conservadores y reaccionarios, y por lo tanto se mantenía la política de persecución mediante el uso de la DINCOT y el Ministerio Público. Y el presente año 2023, todos hemos sido testigos del caso de Ayacucho, en la cual han sido detenidos los dirigentes sociales del Frente del Pueblo de Ayacucho, y que esta semana, del 18, 19 y 21 de abril, vamos a desarrollar el debate de la apelación en la sala penal, buscando su libertad porque es lo que corresponde de acuerdo a la ley. Una breve introducción manifestada de que desde el 7 de diciembre del presente año nuestro Perú pues está bajo una dictadura militar amparada y encabezada por la señora Dina Boluarte, lo cual ha perpetrado graves violaciones a los derechos fundamentales que suman más de 77 hermanos fallecidos, más de 1.300 heridos, más de 1.000 detenidos arbitrariamente, cientos de procesados y decenas de prisioneros políticos. Todos estos graves delitos cometidos pues, por los agentes del Estado peruano, tales como la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, otros sectores del Ministerio Público y principalmente la DICOTE. La DICOTE, que es la policía política del presente gobierno. ¿Por qué? Bueno, del Estado. Porque este sector de la policía se dedica específicamente a perseguir a todo dirigente social, dirigente sindical y gremial que cuestione el presente sistema económico neoliberal. Ahora, el tema es leyes antiterroristas y persecución política. En nuestro país, desde 1992, existe una estructura normativa. Esta estructura normativa es la que permite toda esta persecución política. Está el decreto ley 25475, aprobado en la dictadura de Fujimori, la cual es la estructura normativa que ha permitido todo el tema del terruqueo y la persecución a diversos sindicalistas, dirigentes estudiantiles o dirigentes de frentes de defensa, porque les imputa, por el solo hecho de movilizarse, de pedir nueva constitución, están atribuyendo acciones indirectas de terrorismo. Por tanto, esta estructura normativa es la que todos debemos estudiar esta ley, pero también exigir su derogación. Y debemos aprovechar en este contexto que el 5 de abril del año 2023, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha desarrollado un informe en la cual precisa lo siguiente: hace un cuestionamiento a toda la estructura normativa sobre el delito de terrorismo en el Perú. Dice: existe una preocupación grave del comité por la definición imprecisa del delito de terrorismo. Esta ambigüedad está buscando la fomentación del terruqueo y se busca con el fin de invalidar el discurso del opositor. Entonces, la misma ONU, en sus informes del año 2010, 2020, 2021, está cuestionando esta estructura normativa que hoy se sostiene en nuestro país. Es decir, el delito de terrorismo debe entenderse pues como daños graves y mortales hacia las personas, no como ahora, por ejemplo, en el caso de Ayacucho, que se les viene imputando a las personas por el hecho de desarrollar un debate sobre el conflicto armado interno, por utilizar términos como conflicto armado interno, guerra interna, luchas de clases, luchas sociales, viene pues atribuyendo a las personas cierta vinculación a una nación terrorista. Debemos dejar muy claro que estas personas, en el caso de Ayacucho y otros más de caso Huánuco, Olimpo y Perseo, no existe actos terroristas y tampoco existe una organización terrorista que esté cometiendo actos terroristas. Por lo tanto, estos planteamientos macartistas, persecutorios de la DIRCOT y el Ministerio Público no tienen un sustento. Por el contrario, lo que buscan es la eliminación pues, del oponente político. Ustedes de repente han escuchado el término lawfare. Lawfare es un término jurídico internacional que nos explicaba el maestro Zaffaroni, definiéndolo como control judicial, Plan Cóndor Judicial 2.0. Significa que ahora ya no eliminan, ya no torturan, ya no asesinan directamente a los opositores políticos a un sistema económico, sino que utilizan los poderes judiciales, utilizan el Ministerio Público para eliminar de manera judicial al oponente político. Por eso es que en ese sentido hablamos de lawfare.
Y en nuestro país es claro pues que se ha aplicado todo este mecanismo contra el presidente Pedro Castillo. Continuando con la exposición del caso de Ayacucho, todos hemos visto que la estadística del Instituto de Estudios Peruanos ha señalado que actualmente el 70% de la población está de acuerdo con una nueva constitución. Sin embargo, este pedido de nueva constitución está siendo criminalizado por los sectores de la DIRCOTE, por el Ministerio Público, porque señalan, como el Partido Comunista del Perú está pidiendo una nueva constitución y la persona X o Y pide nueva constitución, por lo tanto hay una vinculación, lo cual no tiene ni un sustento lógico, porque todos estos planteamientos que solicitan las personas están permitidos y amparados por la Constitución, es decir, el derecho a cambiar las normas, el derecho a exigir una nueva estructura normativa. Otro punto que está criminalizando o están imputando como un hecho grave a las personas en el caso Ayacucho es, por ejemplo, el tema pues, de ser parte de una organización social. Es decir, como ellos son parte del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, se está buscando pues criminalizar. Ellos pertenecen a esta institución, plantean una nueva constitución, entonces toda la organización ya estaría vinculada a las labores de una organización terrorista. Se está criminalizando actualmente lo que es la movilización, conversatorios y eventos económicos, ¿eh? Por ejemplo, una truchada, una apoyada. Entonces vemos cómo en nuestro país se viene aplicando de manera extensiva esa figura del delito de terrorismo, porque antes nos señalaban, pues, ¿no? Delito de terrorismo, pues, son cochebombas, atentados contra la vida, pero ahora dicen, no, ya no se necesita eso, basta con las acciones indirectas de terrorismo. ¿Qué son las acciones indirectas según ellos? Un volanteo, hablar por internet, estar en un debate académico, un pronunciamiento sea de manera físico o virtual. Entonces existe actualmente una posición expansiva del delito de terrorismo. Por eso hacemos un llamado nosotros a todos los sectores progresistas, a todos los sectores sindicales de nuestro país, que hay una tarea pendiente. Es el tema de la derogación del decreto ley 25475, que es la que sostiene y permite el tema del terruqueo. Una vez desaparecida esa estructura, no hay un sustento para iniciar procesos legales contra las personas. Hoy hemos visto procesos legales en Puno, en Cusco, en Lima, en Ayacucho. Por eso es importante continuar la denuncia y hay que tomar y hay que estudiar muy bien el informe de la ONU. Es muy preciso el informe de la ONU en señalar el cuestionamiento a esa estructura normativa. Sobre los prisioneros políticos. ¿Qué es un prisionero político? Es aquella persona que está detenida por participar, por luchar por sus ideas, por sus opiniones, por lo que piensa. Por eso es un prisionero político, porque las personas que están detenidas o perseguidas no han cometido ni un acto de terrorismo. Todos son derechos constitucionales. En ese sentido es que nosotros, en base a esta caracterización de las personas y de los hechos, señalamos de que en nuestro país, tanto el presidente Castillo como los detenidos en Ayacucho y otros más, son prisioneros políticos y también son perseguidos políticos porque no existe alguna acción delictiva más que el desarrollo de sus ideas mediante el debate y la organización. Muy bien, compañero, puedo avanzar hasta el momento esos puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alipio, muchas gracias, ahora vamos a dar paso, todavía no se conecta Diego Crochato, pero vamos a continuar. Tenemos a Jimena, que comentábamos, es una dirigente de Cusco. Ella ha venido siguiendo el proceso del CONULP y ahora en Cusco ha entrado en mayor información sobre lo que está sucediendo allá. Jimena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por considerarme aquí. Buenas tardes con todos. ¿Está bien? ¿Todos están viendo esto? Sí, Jimena, sí. Ya, está bien. Bueno, antes que nada felicitar a mi amigo Alipio, gracias. Siempre tiene información muy precisa y saludar a todos los que están aquí. Gracias, Abel, también.
Y bueno, para no extender mucho los saludos y agradecimientos, creo que es importante hablar. Hay algo que he estado escuchando muchas cosas que decía Ali. Acá el tema del lawfare, de que ya no se hace la tortura como tal, es algo interesante pensar que en verdad, si no hubiese habido esta evolución, entre comillas, de los derechos humanos, tal vez hasta ahora nos estarían pues eh, amarrando a los caballos A ver, un y ratito, descuartizando. Jimena. Algo se está acoplando, creo. Se está acoplando el sonido, creo. No sé, hay mucha luz. Está abierto el sonido de Javier, creo. De Javier está abierto su sonido. De alguien, puede ser. Un ratito. Ya, a ver, ahora retomamos, Jimena, disculpa. Ya no hay problema. Lo que decía que el tema del lawfare, ¿no? Que ya no existirían, pues, supuestamente ya no existen las torturas, pero en sí, en realidad, si fuese por el Estado, creo que sí estuviesen descuartizando de frente a los compañeros, ¿no? O sea, no por ser frío, no por ser directo, ¿no? Es así. Sigue, ¿no? Sí. Y sigue, creo. Ya. A ver, ahora, por favor, ¿Ahora? puedes continuar. A ver, creo que acá yo tenía el problema. Ya. No hay que hacer necesariamente una lista ni un conteo de las cosas que pasan. Definitivamente, ahora en las provincias del Cusco se están sufriendo tanto persecuciones como denuncias y notificaciones sin realmente sustento. Ahora he tenido la oportunidad de revisar una carpeta fiscal e incluso las evidencias son insulsas, ¿no? No hay realmente una evidencia, ¿no? Solamente hay una foto de una persona caminando que se le parece y ni siquiera se puede evidenciar que sea él porque no se le ve el rostro. Entonces, y además se les está denunciando a ciertas personas por momentos en los que ni siquiera han estado presentes solamente por el hecho de dar la cara por su comunidad, ¿no? Y esto definitivamente es algo como un detalle de racismo y discriminación muy notorio, ¿no? Porque hay personas que dan la cara constantemente, pero tienen una cierta protección social. No vamos a negarlo. Entonces, cuando se trata de dirigentes y cuando se trata de las personas en las comunidades, no tienen reparo en hacer ese tipo de denuncias. Y estamos hablando, como repito, es importantísimo saber que estas personas que están siendo notificadas y percibidas, no todas, no todas han sido vistas realmente en el suceso, ¿no? No han sido vistas realmente en el suceso, entonces ni siquiera han estado ahí algunas personas, ¿no? Estoy hablando de dirigentes de comunidades, ¿no? No voy a nombrar exactamente porque siempre hay personas que prefieren que sus casos aún no salgan a la luz, pero solamente por el hecho de representar una comunidad, ya estás en peligro. O sea, si existe un libro de actas que ha sido registrado, si existe un libro de actas que ha sido registrado de un frente de defensa, o de las rondas campesinas, o de la misma comunidad, ya estás en peligro de que te denuncien solo por ser dirigente, ¿no? Y peor es en pueblos chicos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las personas que se sienten perjudicadas por estas manifestaciones son las que señalan directamente a los dirigentes porque los conocen, a pesar de que no los hayan visto ahí, ¿no? Y perjudican a personas que son padres y madres de familia, ¿no? Entonces, eso es un tema bien delicado, porque estás atacando a una familia en sí, ¿no? Y además estás atacando a la comunidad, ¿por qué? Porque eso es para generar divisionismos, ¿no? ¿Por qué están yendo directamente a los dirigentes? Porque si mi dirigente cae, significa que mi comunidad se duerme, no va a poder actuar, no va a poder decir las cosas que realmente quiere decir, ¿no? Pero son varias cosas, ¿no? En general, ese es un tema de que se ataca discriminatoriamente, no indiscriminadamente, discriminatoriamente porque ese es desde la discriminación, ¿no? De los pueblos indígenas, porque estamos hablando de comunidades y campesinas y pueblos indígenas, ¿no?
¿Cuál es un caso que sí se puede hablar abiertamente? El de Cuyo Grande, que ya todos sabemos que están Reddy, Ferdinand, Richard y Joel David, ¿no? Que son comuneros. Entonces, al ser comuneros, supuestamente no son dueños de sus tierras. Entonces, cuando no se pudo actuar inmediatamente, cuando fueron detenidos arbitrariamente el 30 de enero, durante el paro, entonces, ¿cuál fue la excusa de la Fiscalía para que hagan su prisión preventiva? La excusa fue que supuestamente no eran, pues, dueños de las tierras. Pero, mentira. ¿Por qué? Nos estamos olvidando también de que es importante articular o estudiar el tema del convenio 169 del pueblo originario, ¿verdad? De los pueblos originarios declarado por la OIT. ¿Qué dice el convenio 169? El convenio 169, entre los tantos artículos que tiene, habla también sobre que los comuneros son soberanos sobre sus tierras y tienen la potestad de elección, es decir, que sí tienen ese arraigo domiciliario, por ejemplo. Entonces, ¿de qué se evaluó la Fiscalía? De que supuestamente no tenían arraigo domiciliario. Y ahora están sufriendo, además de que han sufrido de torturas, golpes, insultos, están todavía en prisión preventiva. ¿Y qué pasa ahí? Al agarrar a dirigentes y a comuneros, pues de nuevo generan la división y lamentablemente pues no hay total respaldo de ciertas personas, ¿no? Y además de organizaciones internacionales que lamentablemente se han acercado y no han hecho ciertas tareas que han prometido hacer, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de querer figurar. Así directamente lo voy a hablar, ¿no? Porque han habido muchas promesas y pocas acciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los detenidos de Cuyo Grande también? A pesar de que han sido detenidos el mismo día, ¿no? En el acto, digamos, porque han sido detenidos en el bloqueo, se les ha separado sus carpetas fiscales, ¿no? Y ellos, al ser de una sola comunidad, les ha perjudicado, ¿verdad? Entonces, cuando unificamos las cosas, es mucho más, digamos, mucho más sencillo poder abarcarlo, especialmente cuando se trata de un territorio que comparten. Entonces, ellos, ¿qué está pasando acá? De nuevo, ¿qué está pasando? Se aprovechan de la malversación y el poco conocimiento que se tiene al nivel legal, ¿no? Términos legales, ¿no? De los compañeros, especialmente de las comunidades, ¿no? Y eso también es una discriminación, tanto racial, tanto social, que ha perjudicado a muchos dirigentes, a muchos comuneros, ¿no? Es grave que el día de hoy se siga viendo, pues, este tipo de maltrato, ¿no? Son torturas también las que han sufrido los compañeros. Ya sabemos que está pasando eso, ¿no? Pero no se habla. Porque también han habido casos en los que dicen que simplemente no se les descubrió nada. También en otra provincia del Cusco, 3 compañeros fueron detenidos en una manifestación. Salieron porque no había ningún tipo de evidencia, ¿no? Salieron en libertad. ¿Y qué pasa? Ahora la fiscal está apelando, ¿verdad? La fiscal está apelando porque los quiere meter presos sí o sí. De hecho, hace 2 días fue su audiencia, ¿no? Y salió bien. Aún no se tiene una respuesta clara en realidad porque van a tener otro tipo de proceso. Si no es es el otro. Les agarran de cualquier pelito para poder detenerlos, ¿no? Entonces, además, estos compañeros, cuando comenzaron a hablar de sus testimonios, ¿no? Hablaron y dijeron que se les ha amenazado diciendo, yo te puedo matar aquí y no pasa nada, ¿no? Si tú no firmas, yo te puedo matar aquí y no pasa nada, ¿no? Y realmente puede no pasar nada porque no sabemos de este tipo de casos, ¿no? Justamente hace poco, también articulando desde el Frente Nacional contra la Persecución Política, el FRENCOPEP, con los compañeros, pues hace poco se ha discutido de este tema, de que ha habido mucha gente que incluso pues
ha sido herida, ha sido detenida y nunca se ha sabido. ¿Realmente cuántas personas saben del caso de Cuyo Grande, ¿no? Que es bastante grave, ¿no? ¿Realmente cuántas personas han sabido, pues, de los heridos en Tía María, ¿no? Que incluso, yo recuerdo, yo estuve ahí, yo estuve en el bloqueo y recuerdo que se mencionó que hubo un chico que le cayó un perdigón en la cabeza. Listo. Entonces, nada, gracias y solo quisiera hacer a fin que es importante entender el tema de los pueblos originarios para no ser contradictorios cuando estamos tratando de defenderlos. Sí, gracias. Listo, compañera Jimena. Jimena nos está hablando desde Cusco, en realidad, solamente para resaltar, porque ya en Cusco se ha puesto más al día sobre la situación particular de los perseguidos. Luego coordinaremos con ella para que nos ponga a detalle de los procesos que hay que denunciar, ¿no? Bueno, eh, ahora continuamos con Yesenia Alanya. Yesenia Alanya es hermana de una de las detenidas de los dirigentes del FREDEPA. Yesenia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Queridos hermanos, muy buenas noches. No sé si por ahí se me ve. A ver. Sí, muy bien, muy bien. Ok. Bueno, agradecerles primero la invitación. Gracias por hacernos parte de este importante conversatorio o conferencia para demostrar y con hechos conocer de cerca de los mismos, digamos, quienes hoy están sufriendo persecución política en el país y que a razón de ello se han hecho y han devenido en prisioneros políticos, conocer la realidad y la situación que hoy enfrentan. En mi caso, yo soy hermana de una de las dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Stephanie Alanya, y desde el 12 de enero en que inició o se detuvo a 7 dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Ya son más de 3 meses de lucha y de trabajo intenso por, uno, visibilizar la situación que hoy enfrentan nuestros familiares y, tener que llevar y buscar todos los espacios, sean a nivel nacional como internacional, para que en tal caso se conozca y sobre todo hacer la denuncia de todos los abusos, las arbitrariedades y la violación al marco constitucional, al marco jurídico que el Estado peruano y el gobierno dictatorial de la señora Boluarte está desarrollando, perpetrando en contra de ciudadanos peruanos que por tener una posición crítica, por tener una posición democrática y progresista en el país, hoy están siendo perseguidos, estigmatizados, criminalizados. Y de fondo lo que hay justamente es también deslegitimar la lucha del pueblo peruano que desde el 7 de diciembre ha salido de manera masiva ejerciendo su derecho a la protesta y que también este derecho nuestro, amparado en la Constitución, está siendo hoy perseguida, está siendo criminalizada, llamando a todo aquel que se moviliza como vándalos, como violentistas, asusadores. Finalmente, esto obedece justamente al carácter de un gobierno dictatorial que desconoce y violenta derechos fundamentales, criminalizando. Bueno, en ese sentido, hermanos, amigos, les agradecemos por su atención. Quedo también muy agradecida por la preocupación por nuestros prisioneros políticos. En el Perú son muchísimos, justamente a causa de sus ideas, a causa de su lucha y de batallar en un momento complejo en nuestro país. Si bien hoy en un contexto de mayor o con una crisis profunda, una crisis económica, política y social en el país, y que golpea principalmente al pueblo peruano,
pues vemos cómo en estos 30 años, más de 30 años de neoliberalismo, siempre son las clases, en este caso los grupos económicos de poder, la ultraderecha y la derecha neoliberales, quienes aplicando leyes antipueblo, es donde finalmente hoy nos encontramos. Son los que han generado la situación que hoy vivimos y que de alguna manera expresa en cuestión, digamos, del momento que atravesamos, finalmente, además de la crisis, que el neoliberalismo en el país y en el mundo ha fracasado. Y hoy quienes controlan y tienen el poder, sea en nuestro país, la derecha y la ultraderecha neoliberales, es lo que finalmente ha llevado a que tengan, y hay un afán claro de pugna por llevar el control, por tener el poder, y creo que el trasfondo es principalmente económico. ¿Qué rumbo ha de seguir? ¿Qué rumbo económico va a seguir? Porque en el mundo se está cuestionando el neoliberalismo. Los mismos propulsores, ideólogos del neoliberalismo como Fukuyama, también reconocen el fracaso del neoliberalismo. Y en el país, sin embargo, las posiciones más recalcitrantes y enmohecidas del Perú persisten en seguir conduciendo y seguir llevando, ¿no?, el neoliberalismo a ultranza. En ese sentido, es a que pues hablar de persecución política, nosotros como asociación consideramos que pues viene de todo un proceso que se ha venido desenvolviendo y desarrollando, mostrando una característica, ¿no?, la característica del Estado peruano, que está encabezada por los sectores más conservadores y retrógrados de la sociedad peruana, que es la mayor reaccionarización. Y este proceso se puede entender desde cómo se ha venido principalmente persiguiendo las ideas. Hemos visto en estos 10, 15, 20 años, o en los últimos 10 años, por ejemplo, como expresión de ello, como expresión de la persecución de las ideas, cómo se han cerrado actividades artísticas, culturales. Si recordamos, hace unos años atrás, cerraron la obra La Cautiva, estigmatizándolos y criminalizando finalmente las ideas y también, por supuesto, la lucha popular, ¿no? Y fíjense ustedes de cómo hasta desde hace 30 años, 20 años, pero la situación de persecución y de estigmatización en el país se ha desarrollado, ha avanzado y nos ha llevado a lo que hoy, a la situación en la que hoy nos encontramos y lo que hoy se conoce como el terruqueo. Cómo es que finalmente la criminalización de la lucha popular hoy se traduce en la criminalización de las ideas, en la estigmatización y persecución de las ideas. Y es lo que sucede justamente con nuestros familiares, porque claro está, dentro de lo que ya ha sustentado la Fiscalía en el caso de los dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, que no hay delito, no hay bien jurídico dañado. Por el contrario, lo que hay es una criminalización a los derechos fundamentales como la libertad de idea, la libertad de pensamiento, la libertad de organización, y que esto es finalmente la razón por la que hoy nuestros familiares están detenidos, por ejercer plenamente sus derechos. Pues lo que argumenta la Fiscalía es que el pedir una nueva constitución en el Perú es una acción terrorista. El pedir asamblea constituyente es una acción terrorista. El hacer eventos o participar en actividades culturales es una acción terrorista.
El tiempo, si bien bastante corto, seguramente de repente tendremos en los próximos minutos algún tiempo para una pequeña réplica, pero sin embargo en esta parte lo que quería mencionar es cómo ha avanzado el tema de la persecución política en el país y justamente dentro de ese avance y esa persecución por ideas, esa que tenemos hoy, en el caso de nosotros, a 6 dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho en las cárceles de la ciudad de Lima. Y ello el día de mañana inicia las audiencias de apelación de prisión preventiva, y llamamos también a todas las organizaciones sociales democráticas, a todas las personalidades demócratas, a pronunciarnos sobre estas violaciones que finalmente atentan y son totalmente perniciosos y peligrosos para una sociedad que se llame democrática. Hay muchísimo por hacer, muchísimo por trabajar y los esperamos. Mañana estamos realizando un plantón a las 10 de la mañana al costado del Palacio de Justicia. Seguramente más adelante también daremos más detalles. Y bueno, muchas gracias a CONUL por hacernos parte de este evento. Gracias. Listo, muchas gracias Yesenia, muchas gracias por invitarnos también al plantón. Bien, vamos a continuar, estamos con Elías, es Manuel Bejarano, él es dirigente también del CONUL, de la Macronorte, y él también tiene que comentarnos sobre la situación en su región, en Ancash. Elías, Manuel. Sí, a ver, buenas noches. No sé, es necesario que prenda la cámara, puedo hablar así, ¿no? Porque mi cámara no es muy buena, estoy hablando del Ya está celular. bien, la cosa es que se te escucha bien. Bien, a ver, ante todo, buenas noches, ¿no? La situación dentro de mi región también es algo complicado. ¿Por qué? Porque tenemos dos compañeros procesados aquí en Lima. Uno de ellos es el compañero Johan Valdivia y el otro es el compañero Julio, ¿no? Son compañeros que han sido detenidos acá, de las cuales también estamos asumiendo en cierta manera su defensa. Sin embargo, no solamente es eso, también hay procesos también a 4 compañeros allá en Huaraz. Lo que quiero especificar en síntesis es que estamos en un estado, o sea, de carácter fascista, no de corte fascista. ¿Por qué digo de corte fascista? Porque hoy en día no se están respetando los derechos fundamentales de la persona. Aquí en el Perú, por lo menos está prohibido tajantemente de pensar, está prohibido dar opinión, o sea, opinar, está prohibido protestar. El doctor Milton César Jiménez Ramírez podría decir, por ejemplo, ¿cuál es, una forma de medir la democracia dentro de un país, ¿no? Dice, por ejemplo, puede ser vista como un indicador, la protesta social puede ser vista como un indicador de desarrollo de la calidad de la democracia y de su resiliencia, especialmente útil y reflexivo para el ámbito latinoamericano. También voy a citar a una doctora que se llama Marisa Luisa Romero, ¿no? Que también dice, toda acción que limite o cercene el derecho de a la protesta impacta directamente en la existencia y en la consolidación de las sociedades democráticas. Eso es lo que está pasando acá en el Perú. En el Perú está prohibido protestar, pero hay que ver desde qué óptica, ¿no? Cuando es una óptica popular, está tajantemente prohibido. Está prohibido reclamar los derechos, está prohibido, por ejemplo, reclamar los derechos o sea, está prohibido denunciar lo que es los contratos ley, ¿no? O sea, que no se suscriba y que no se renueve. Está prohibido, por ejemplo, pedir justicia, ¿no? O sea, en el país, porque son más de los 86 asesinados, y está prohibido. O sea, pero si vemos desde la otra óptica, vemos que el Estado más bien promueve, ¿no? El Estado llama paz a la impunidad. El Estado está organizando hoy en día sindicatos, está organizando movimientos, ¿ya? O sea, que salgan a la calle con el término de paz, con el término de ya no la violencia, cuando en realidad, o sea, es impunidad, pues, en realidad es impunidad.
Ahora está, o sea, como repito una vez más, está prohibido todo esto en nuestro país. Entonces vemos desde aquí que no solamente es persecución política, ¿no? Sino, o sea, dentro de la dictadura, dentro de una dictadura de corte fascista, están promoviendo leyes antiterroristas, que en realidad no es terrorismo, pues. Acá se ve terrorismo de un lado y del otro lado no se ve. El término terrorismo es lo que está practicando hoy en día el Estado peruano. El Estado está soslayando, está premiando a los genocidas de antaño, ¿no? Estamos viendo hoy en día quién es William Zapata. William Zapata él es terrorista, porque bajo su mando han asesinado alrededor de 63 campesinos. Pero ¿quién dice algo? Eso es terrorismo. Pero reclamar contra eso, o sea, prácticamente, o sea, el Estado, o sea, dentro de su óptica, solamente ve a los que están reclamando, ¿no? A los luchadores sociales. Han asesinado a un dirigente de una comunidad nativa, Ashaninka, y o sea, no han dicho nada, pues. Están opacando todo ello, ¿no? De ahí incitar también que el Estado peruano está rompiendo todos los reglamentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, todos los procesos, ¿no? Y eso tenemos que dejar en claro también. A ver, sin más que decirte, voy a estar, en todo caso, si hay una segunda réplica, también voy a poder participar, ¿no? Solamente incidir en que existe lo que es viable, existe, es palpable, es visible ante los ojos de todo el mundo, que dentro del Perú hay persecución política a los dirigentes sociales. Hay también encarcelamiento también a los dirigentes sociales, ¿no? Y nosotros como CONUL hemos visto eso también y hemos denunciado también en el primer pronunciamiento, ¿no? Y en su punto 4, que dice, solicitamos también libertad para todos los detenidos desde el 7 de diciembre del 2022, en el contexto de ahora, ¿no? Y no solamente de ahora, pues, o sea, es de antaño también. Vemos también, hemos pedido también sanción y prisión para Dina Boluarte, Alberto Hurtado y ministros responsables directos de los crímenes de lesa humanidad. También se ha pedido, ¿no? Estamos también, rechazo a la persecución judicial de los dirigentes delegados, autoconvocados y luchadores sociales. Eso también se está pidiendo. Y en función a eso también es que estamos trabajando. También cabe incidir, Abel y compañeros, que en el Perú, o sea, voy a repetir una vez más, hay culto a la impunidad. Hay una compañía en Puno que ha sido violada, o sea, por 3 agentes policiales. Y hoy el fiscal a cargo, o sea, solamente o sea, les ha dado, les ha soltado en libertad. Pues esos son casos que no se puede pasar por alto, ¿no? O sea, son casos que se tienen que denunciar y además, o sea, somos víctimas de lesa humanidad. Hay que hacer hincapié en ello. Muchas gracias. Gracias, Manuel, muchas gracias. Reiteramos, Manuel es de la región Ancash, también miembro de la mesa directiva del CONUL, del Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú. Y bueno, ahora vamos a dar paso a Diego Mota, es dirigente del comité también por la Asamblea Constituyente de Caraballo. Diego también es un activista, miembro del CONUL, y también tiene una situación particular, pero que desde su posición como dirigente nos va a comentar. Diego. Sí, muy buenas noches ya, Abel, y a todos los amigos, compañeros, compañeras, compatriotas que nos escuchan a través de las redes sociales. En primer lugar, quisiéramos señalar nuestra solidaridad sin ambages, sin mediaciones, sin culpas, sin vergüenzas políticas, sino toda nuestra solidaridad con aquellos pueblos, aquellas personas, aquellas comunidades, aquellas organizaciones que vienen siendo perseguidas, estigmatizadas, finalmente detenidas por pensar de una manera distinta. Ernesto Guevara La Serna decía de Che Guevara que en una carta dirigida a sus hijos, justamente,
antes de morir, que les pedía que no olvidaran que la cualidad más importante en un ser humano era ser justamente pues solidarios, ¿no? Y no olvidar ninguna injusticia cometida contra ninguna persona en ningún lugar del mundo, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que eh, no debemos olvidar, ¿no? Tenemos que tener muy presente. En segundo lugar, eh, este día se recuerda justamente el Día de los Prisioneros Políticos, y creo que es importante entender de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de personas, de seres humanos como nosotros, hombres, mujeres, que por sus ideas políticas, de eso estamos hablando, por pensar de una manera, han sido privadas de su libertad, en cualquier parte del mundo. Eso no puede ocurrir en un Estado democrático. Como ya ha sido explicado por las personas que me han antecedido, tenemos leyes acá en el Perú, normas sumamente punitivas que no persiguen o que no criminalizan un acto, una acción, como es lo que señala el derecho penal. Cualquiera que ha pasado el primer ciclo del derecho sabe que el derecho penal lo que persigue justamente es sancionar, ¿no? El tipo penal es sancionar una acción, ¿no? El verbo en cualquier articulado del Código Penal peruano y de todo el mundo será privado con pena o será sancionado con pena privativa de libertad aquel que mata, aquel que roba, aquel que, etcétera, son verbos, ¿no? Pero en el caso del delito de terrorismo, no se sanciona una acción, sino que se sanciona pertenecer a, ¿no? Y como estamos viendo en los distintos casos que se han venido sucediendo a lo largo de esta coyuntura política, a partir del 7 de diciembre, se está criminalizando el derecho a la protesta y se está, como el propio Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado, se está terruqueando, o sea, haciendo un uso extensivo de este concepto, estas normas punitivas, a cualquier tipo de actividad humana que simplemente sea una crítica contra el poder de turno. Así, hay compañeros, personas, ¿no es cierto?, seres humanos, vecinos, líderes de organizaciones sociales, dirigentes, que por hacer un llamado, por ejemplo, a la necesidad de tener una nueva constitución, están siendo terruqueados. Se les está incriminando como participantes de una organización terrorista. Y eso implica penas altísimas de 20 años, ¿no?, en promedio. Entonces, eso es completamente inaudito. Y frente a eso es que el CONUL y el espacio, las personas que estamos aquí, estamos participando para motivar un debate, ¿no es cierto?, para acabar con esa indiferencia, porque si algo se ha generado con este discurso del terruqueo, es que haga carne no solamente en nuestra sociedad, sino incluso en las propias organizaciones populares y de la izquierda en algunos dirigentes, lamentablemente, en donde entre nosotros mismos, para descalificar al oponente, cuando no podemos derrotarlo por sus ideas o planteando argumentos, simplemente lanzamos el dedo acusador y decimos, este es terruco, este es terrorista. Y repetimos los mismos argumentos de la derecha, de la dictadura y de todas las dictaduras en los últimos años y en todos los lugares del mundo. Entonces, creo yo que esta lucha por reflexionar, por generar solidaridad, generar conciencia, es también una lucha por transformar el país, es también una lucha por generar mejores condiciones de vida, y es también una lucha interna entre nosotros mismos para no dejarnos avasallar por este discurso de la derecha. Y este discurso de la derecha, como decía, tiene por un lado este planteamiento individualista que nos genera el sálvate tú, así no importa, tires el dedo al resto. No importa que sea verdad o mentira, simplemente te inventas algo con tal de descalificar al otro. En segundo lugar, creo que este discurso de la persecución política
este discurso punitivo que se refleja en las normas, que se refleja en la gran cantidad de compañeros, compañeras que están siendo procesados en este periodo político, tampoco es de este momento, ¿no? Viene mucho atrás. Y tiene que ver con algo que en estos últimos años es conocido, también se ha mencionado por algunos de los ponentes, como el lawfare, por ejemplo, ¿no? Es decir, desde el momento en que el mandato popular en julio del 2021 proclamó como presidente legítimo al señor Pedro Castillo, muchos sectores de la derecha, ¿no?, hay que decirlo con nombre propio, incentivaron un discurso macartista, un discurso golpista, un discurso terruqueador por deslegitimar y finalmente generar la vacancia del señor presidente, que considero yo es un presidente legítimo. Y parte de eso es lo que conocemos como el lawfare, que no está desconectado con la política de la criminalización de la protesta, sino es parte de ese mismo proceso. Es decir, el mensaje es, si nos podemos tumbar a un presidente que el pueblo en su mayoría, respetando todos los procesos legítimos y legales posibles, eligió, entonces, ¿te imaginas qué podemos hacer contigo, miembro de una comunidad alejada del país, o miembro de una organización social de un distrito alejado de la periferia de alguna ciudad, o miembro de una organización sindical que no tiene ningún peso, para la derecha, para los opositores, para los aparatos represivos? Ese es el mensaje. Por tanto, si nosotros nos dejamos comer por el discurso de que lo que hubo aquí fue un supuesto golpe de Estado por parte de Castillo, y lo que luego hubo fue una recuperación de la democracia con un contragolpe, y por tanto está bien preso el señor Castillo, y está bien que haya sido destituido, a pesar de que fue una vacancia ilegal, ¿no es cierto?, fue una vacancia ilegítima, estamos sentando los argumentos que la propia derecha está construyendo para permitir las masacres, las persecuciones, las detenciones y los heridos, miles y cientos que están habiendo en el país. Eso creo que es importantísimo señalar. Un tema más con el tema del lawfare que no se debe olvidar. Quienes justamente nos hablan de la defensa de la democracia, que nos plantean que la contradicción es entre dictadura y democracia, y no se nos explica de qué tipo de democracia hablamos o de qué dictaduras estamos hablando, olvidan que incluso en los estados democráticos se aplica el lawfare, no solo en el Perú, sino en toda América Latina. El lawfare se tumbó abajo a una presidenta en Brasil. El lawfare es la guerra jurídica, ¿no es cierto? Y se tumbó abajo a Dilma Rousseff en Brasil. Se pretende tumbar y evitar que la expresidenta y vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pueda participar electoralmente, porque saben que ella ganaría las elecciones. Se quieren tumbar e impedir que Rafael Correa, en Ecuador, vuelva a elegirse, ¿no es cierto?, vuelva a participar en elecciones, porque saben que él sería el próximo presidente. Y eso es parte de esa política de amedrentamiento, ¿no es cierto?, que se da en las más grandes instancias. Y que supuestamente es un ejercicio democrático del poder, porque dicen que el Poder Judicial, la Fiscalía, está persiguiendo la supuesta corrupción. Cuando en verdad lo que estamos viendo es que el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía y finalmente las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Represivas, son parte de unas figuras delictivas, de organizaciones criminales que están en el Congreso, en el caso peruano, ¿no? Fuerza Popular está siendo investigada por ser una organización criminal. Últimamente hemos visto cómo se han descubierto una serie de casos de lavado de activos, ¿no es cierto?, vinculados a ese partido, que son los que digitan y manejan los hilos del Poder Judicial, de la Fiscalía, ¿no?, para encerrar, encarcelar a todos los opositores. Entonces, no existe aquí democracia, no existe aquí separación de poderes. Lo que estamos viviendo es una dictadura desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que este 7 de diciembre, con el golpe de Estado que más bien dieron a Pedro Castillo, se sacaron la careta desembosadamente y permitieron una represión que nunca antes habíamos visto en el país en los últimos años, por lo menos. Solamente, y quiero terminar con esto para no olvidarlo, ¿no?, porque eso también es una de las partes de los objetivos que se ha querido impulsar con este conversatorio, que es motivar a que todos podamos
difundir, ¿no? O buscar información de lo que está pasando en el país, porque actualmente no sabemos cuántas personas están siendo procesadas en este último periodo, ¿no? Y es una responsabilidad también nuestra. Solo con cifras oficiales, voy a citar las cifras del último informe defensorial de la Defensoría del Pueblo, el informe número 190 que ha salido en marzo, crisis política, sobre la crisis política. Señala este informe que es informe de parte, ¿no es cierto?, es del propio Estado, que a la fecha existen, a marzo, es decir, 66 fallecidos. Habría que añadirle por lo menos 2 más que ocurrieron en las últimas semanas. El caso de Rosalino Flores, que murió luego de recibir más de 30 perdigones, y el caso de Manuel Quilla, que ha fallecido luego de haber recibido golpes cuando fue detenido y en la comisaría, ¿no? O sea, estamos hablando de posibles casos no solamente de crímenes extrajudiciales, ¿no?, como lo ha señalado el propio Comité de Derechos Humanos de la ONU, y como lo han señalado también el Comité de Solidaridad de Derechos Humanos de la Delegación Argentina y todas las organizaciones de derechos humanos, sino que también estaríamos hablando de tratos crueles e inhumanos, de tortura, ¿no? O sea, estaríamos hablando por lo menos de 68 fallecidos según cifras oficiales, pueden haber más, ¿no? Jimena hablaba incluso de algunos muertos que podrían no haberse recogido, ¿no?, oficialmente, por el temor de las propias familiares, denunciar este tipo de cosas. De los cuales, fíjense, 6 son menores de edad, son niños, niñas, adolescentes. Y acá en el caso de los menores de edad es preocupante, porque han habido 11 niños, niñas, adolescentes que han sido detenidos en este periodo, 27 heridos, ¿no?, niños, niñas, adolescentes en este periodo, ¿no? La Defensoría del Pueblo dice que de estos 66 más estos dos 68, por lo menos 48 más estos dos 50 son compañeros que han sido asesinados, ¿no es cierto?, en medios de las protestas sociales, por lo menos. Si sumamos a esto a los 7 soldados que murieron ahogados por orden de sus superiores, estamos viendo de una gran cantidad de personas que las propias entidades públicas reconocen como responsables, ¿no es cierto?, por lo menos dan indicios, que sería el propio gobierno, el propio Estado, quien estaría detrás. Termino señalando y motivando a cada una de las regiones, los dirigentes de las regiones, de los distritos, que sumemos datos sobre la cantidad de detenidos, perseguidos, políticos que han habido en este último periodo del 7 de diciembre en adelante. En Lima, por lo menos, tenemos conocimiento de los casos de la Universidad San Marcos, de los casos que hubieron en la CCP, y como tú mencionaste, algunos compañeros, entre los que me encuentro yo, el 12 de diciembre, fue después de los hechos del golpe de Estado contra el presidente Castillo, se nos ha abierto un proceso de investigación preliminar a nivel del Ministerio Público y la Fiscalía, acusándonos supuestamente de pertenecer a organizaciones terroristas, lo cual es absurdo, ¿no?, porque ni siquiera habíamos algunos, éramos niños, ¿no?, cuando estas organizaciones existían. Entonces, toda nuestra solidaridad y mantengamos la lucha contra esta impunidad que existe en el país. Muchas gracias. Gracias, Diego. Sí, importante lo que has finalizado, porque a Diego lo invitamos porque también como dirigente se le ha abierto un proceso, ¿no?, por pertenencia a una organización terrorista. Entonces hay, pero no es el único dirigente. Tenemos entendido que de la mesa directiva del CONUL hay varios compañeros. Bueno, solamente una apreciación. De todas maneras necesitamos cuantificar cuántos detenidos por regiones hay y cuántos procesados también tenemos. Porque a partir de eso, bueno, como CONUL, ¿no?, como organizaciones populares, va a ser necesario organizar algo, ¿no?, por algo en conjunto. Y bueno, ahora les comento que el asistente de Crochato me ha vuelto a reiterar que se ha puesto en contacto con Guido Crochato, pero que todavía, bueno, por X motivos no se está conectando. Así que ya, bueno, es una situación que escapa a nuestra voluntad. Así que vamos a dar pase a Javier, compañero, disculpe que su apellido no lo he anotado.
El compañero Javier es de Huancavelica, de la región Huancavelica, es un miembro de la mesa directiva del CONULP y también hasta donde sé es un procesado, está procesado, nos dará detalles y nos comentará sobre la situación de su región. Muchas gracias, Javier. ¿Qué tal? Bien, compañeros, muy buenas noches. Agradecer y felicitar a la mesa directiva por realizar este evento conmemorando el Día Internacional del Prisionero Político. También sumarnos a la solidaridad a todos nuestros hermanos y hermanas que a nivel mundial y específicamente en el Perú están arbitrariamente detenidos. En el Perú no se está respetando ni la propia Constitución fujimorista. Por ejemplo, el artículo 28 de la Constitución Política del Perú, donde advierte el derecho a la protesta, a la libre asociación, no se está cumpliendo y el Estado Perú ha quedado bastante desenmascarado tras el golpe de Estado que hicieron efectivo el 7 de diciembre del año pasado. Y no solamente el derecho a protesta, sino también la libre reunión, caso de allanamiento del local de la CSP o de la Confederación Campesina del Perú. No hay libertad del pensamiento, porque basta que uno pronuncie ciertos términos para que ya comience una campaña de terruqueo. El año pasado, en diciembre, el Ministerio Público de Huancavelica ha denunciado a 18 dirigentes, entre los cuales somos 3 de Frente de Huancavelica, 6 desde la Universidad Nacional de Huancavelica, cuyo presidente de dicha federación también es miembro del Frente de Defensa Provincial y al mismo tiempo del Frente de Defensa Regional de Huancavelica. También en esa carpeta fiscal aparece el nombre de docentes, exactamente 6 docentes, ¿no? Y se les está acusando, es una acusación anónima que ha recibido el Ministerio Público. Y en esa acusación o denuncia anónima se está vinculándonos, nos están vinculando a pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso. Inclusive aparece una suerte de esquema donde hay mandos, cuadros de estas organizaciones terroristas y que en otras palabras están yendo por nosotros, vinculándonos estos hechos a los acontecimientos ocurridos, los donde identificó. ¿Se me escucha, compañero Abel? ¿Me confirma, por favor? Sí, Javier, disculpa, si tu señal está baja, de repente solamente el audio puedes continuar. O a ver, ya se restableció, creo. Ya se restableció. Ah, ya, perfecto. Decía que el terruqueo ya es parte de un plan en marcha que está encima de las regiones que han salido a protestar desde el 7 de diciembre. Y que los hechos ocurridos en Huancavelica y donde se han identificado presencia de infiltrados, inclusive el responsable de la Policía Nacional en Huancavelica, en una conferencia de prensa, reconoció que habían ternas en esos días, hubieron ternas en esos días, donde quemaron el Ministerio Público de Huancavelica, el Poder Judicial, y todo eso que ha reconocido este jefe de los policías, quieren culpar a los dirigentes del Comité de Lucha Regional del Frente de Defensa de Huancavelica. Entonces, eso, así cierra, por ejemplo, el año 2022. Ahora, en el 2023, el 2 de abril, ha salido una relación de detención preventiva, es decir, con orden de captura están 18 dirigentes. Hasta ahora habían detenido a un compañero de la provincia de Angaraes,
nuestro compañero Benito Escobarnino, que por presión contundente del Frente de Defensa, del Frente de Defensa Provincial de Angaraes, de los comités de lucha de Anchonga, han obligado a liberarlo. El pueblo se está dando cuenta que el Estado de Derecho no existe en el Perú. Por cualquier motivo, pidiendo constantemente los DNI, es decir, vivimos en una situación donde el miedo, el pánico está por la cabeza de los dirigentes y también del pueblo, que sigue en lucha. En Huancavelica seguimos en lucha, el pueblo no va a descansar hasta obtener justicia. Justicia para nuestros hermanos fallecidos de Puno, en Cusco, en Apurímac, en Arequipa y en todas aquellas regiones donde, haciendo uso legítimo de su derecho a protestar, han sido asesinados, han sido heridos, muchos de ellos han quedado parapléjicos, es decir, ya no van a quedar normales. O sea, son también secuelas o son resultados de esta lucha, ¿no? En el cual Dina Boluarte y todos los asesinos del pueblo que están usurpando el gobierno y están utilizando todas las instituciones del Estado para reprimir al pueblo. Y saben muy bien que para evitar que el pueblo se organice, se movilice, avance en sus reivindicaciones, atacan a los dirigentes. Esto también del terruqueo, que bien lo ha expuesto tanto nuestra compañera Jimena como también nuestro compañero abogado que está asumiendo el caso y que conoce también, ¿no?, los operativos Perseo, Olimpo y todos aquellos que tienden a sembrar el miedo como último recurso estratégico de un Estado totalmente corrompido y donde la violencia sostiene este gobierno. La ley universitaria, la número 3220, también utiliza esta tipificación de terrorismo para aplicar reglamentos disciplinarios apoyándose del artículo 102 de la ley 3220, la ley universitaria. Incluso, acá tengo en mis manos también recomendaciones del Tribunal de Honor Universitario, hablo de la Universidad Nacional de Huancavelica, donde se quiere expulsar, o en términos de la ley universitaria, retirar a estudiantes, incumplir sus deberes, están queriendo retirarlos por 3 semestres académicos, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿y por qué, no? Porque estos estudiantes organizados en la federación han apoyado al Frente de Defensa, junto con la Asociación de Comerciantes de Huancavelica y otros gremios, organizaciones que forman parte del Frente de Defensa regional y provincial, han salido a manifestarse pacíficamente y ahora están perseguidos, están con detenciones arbitrarias y el pueblo cada vez más está entendiendo de que solo organizadamente van a poder hacer respetar sus derechos. En toda esta trama también se ven las autoridades, salen a cumplir un papel, ¿no? Y ese papel no es utilizar el debido proceso, ¿no?, amparado en la 27.444, sino que vulneran, saltan normas, saltan pasos para arremeter con todo y sembrar el miedo a fin de que ya no protesten, ya no se reúnan y que se imponga la muerte, que se imponga la violencia, que se imponga nuevamente el miedo para que este gobierno dure, en medio de muertes, de derramamiento de sangre, dure hasta el 2026. Eso es lo que quieren, pero por otro lado el pueblo se resiste a aceptarlo y sigue luchando a través de Nacional Unificado del Perú. Y también es importante dar el papel de estas instituciones llamadas Defensoría del Pueblo de Huancavelica, así como otras que están en las distintas regiones, de que los hechos no defiende al pueblo, sino defiende la impunidad. Las cámaras de videovigilancia no captan los hurtos, los secuestros. No hace mucho
ha ocurrido una desgracia también en Huancavelica, en Lircay, pero las cámaras ahí miran a otro sitio. Pero cuando se trata de arremeter contra el pueblo, por ejemplo, acá en ese documento que tengo en la mano de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, ¿no?, del expediente 00-156-2023-44, JR, donde el Ministerio Público, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caracas, está investigando a dos compañeros, Belito Quispe Luis Ismael, Belito Escobarnino, que fue librado hace poco, donde adjuntan en su carpeta fiscal fotos, videos de las cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes son borrosas, pero eso ya no importa, no es sometido por un perito fiscal, sino que rápidamente se indican, capturan, detienen, encarcelan. Pero cuando se trata de robo, de asalto, de muerte, ahí las cámaras, como les digo, miran siempre a otro lado. Entonces acá tenemos que hacer esas comparaciones de cómo es el modus operandi de estas instituciones que se atribuyen defender al pueblo, pero que en los hechos y cuando hay en tiempo de crisis arremeten contra el propio pueblo, ¿no? Y que son instituciones burocratizadas que respaldan la corrupción y se van siempre en contra del pueblo. También el compañero Diego Mota citó el pasaje trágico, lamentable, donde penetraron la Universidad de San Marcos, rompieron las puertas, detuvieron violentamente a padres, madres de familia de las distintas delegaciones. Entre ellas no solamente estaba Huancavelica, sino que también estaban nuestros hermanos de Puno, Ilave, Lampa, de Cusco, de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. A todos ellos nos han reprimido, nos han humillado, tirándonos al piso, soportando el enorme calor, el abrumador, ¿no?, calor, con insultos racistas, humillantes, pero eso expresa en qué estado nos encontramos en el Perú, ¿no? Son detenciones arbitrarias, donde no hubo la presencia del fiscal y simplemente la policía arremetió con los estudiantes de San Marcos y con las delegaciones que estaban dentro de esta universidad. El miedo ahora está siendo instrumentalizado por este Estado a través de todas sus instituciones para impedir y legitimar la violencia y normalizarla también. Están normalizando la violencia y justamente estos eventos contribuyen a desenmascarar a este Estado, a este gobierno usurpador, y llamamos al pueblo a seguir organizado, a seguir vigilantes, para que por fin podamos alcanzar nuestras justas reivindicaciones y la justicia para todos nuestros compañeros, hermanos que han sido víctimas de este golpe de Estado. Gracias, compañero. Tu audio. Perdón, ahora sí, disculpen. Bueno, ahora continuaríamos con una breve intervención de los expositores, pero respondiendo a la pregunta de qué hacemos ahora, ¿no? Ahora que estamos más conscientes, estamos dimensionando todavía la situación de los detenidos y de los procesados, que no son pocos, ya se está viendo, ¿no? Más por el tema de Huancavelica incluso, ¿no? Y bueno, la intervención giraría en torno a ello y le pediría que al final, Javier, como miembro de la mesa directiva del CONUL, nos pueda hacer una pequeña síntesis. Sí, a ver, compañeros, entonces iniciamos nuevamente con Alipio, Guamán, ¿qué hacer ante esta situación? 2 minutos nomás, por Gracias, favor. compañera. Listo. Muchas gracias, compañeros. Solamente algunas precisiones para poder llegar al tema del qué hacer.
Entendemos pues desde que el 92 se inicia una imposición de una dictadura con una constitución neoliberal, la cual actualmente se ha profundizado pues la crisis económica, social y política por las recetas neoliberales que son lesivas contra el pueblo. Otro punto que quiero agregar es lo siguiente. Ahora, el tema del terruqueo, debemos entender que es una forma que utilizan los grupos de poder económico, la ultraderecha, para criminalizar la protesta social. Ante ello, ¿qué debemos hacer? Debemos luchar por la derogación del decreto de ley 25475. Denunciar también la labor de la DINCOTE y pedir su desactivación por ser una policía política que se encarga del reglaje, videovigilancia contra dirigentes sindicales, sociales, gremiales, partidos políticos. ¿Qué más debemos avanzar? En los sectores del pueblo debemos criticar ese uso del término del terruqueo para descalificar al oponente. Estas actitudes deben ser criticadas y eliminadas, estas actitudes equivocadas en los sectores dentro de nuestra población. Otro punto que debe quedar bien claro es el tema del derecho penal del enemigo. Si bien el tema en esta ocasión no hemos profundizado sobre el derecho penal del enemigo, pero debe quedar bien claro que los sectores reaccionarios ultraconservadores no ven al pueblo como personas, sino ven como enemigos del sistema económico neoliberal. Y como son enemigos que cuestionan el sistema, se les aplican normas especiales. Por eso es que se habla de penas draconianas de 20, 25 años. Se habla, por ejemplo, de propuestas de ley del Congreso para incrementar penas en los delitos de movilización. Hay también reducción de garantías procesales porque se le aplica 15 días de detención preliminar a las personas. Hay, ¿qué más? Adelantamiento de la barrera de punibilidad. O sea, ya no importa los actos, sino el tema de la peligrosidad. Estas personas son peligrosas, no importa quiénes son, basta que tengan la ideología que tengan, se aplica el derecho penal de autor. Además, también hay que ver que se ha desenmascarado el rol también actualmente de las Fuerzas Armadas y Policiales como herramientas que sustentan, pues, este sistema de explotación. Quería señalar acá un punto resaltante, el tema del informe de la ONU, que ha precisado, pues, de que se debe revisar toda la normativa sobre terrorismo. Además, el de combatir la estigmatización, deshumanización, prejuicios hacia los manifestantes y poner fin al terruqueo. Entonces, hay tareas pendientes de estudio, hay tareas pendientes dentro del sector del pueblo. Hay la necesidad de continuar con las denuncias penales en cada región. Denuncias ante Inspectoría de la Policía Nacional, denuncias por difamación contra los sectores de ultraderecha y los conservadores. Y eso que implica también la necesidad de formar una brigada legal del pueblo, ¿no? Los otros puntos es la necesidad de fortalecer los frentes y los gremios. Muchas gracias, compañero. Gracias, Alipio. Me comunica Javier que en esta oportunidad no va a poder hacer la síntesis porque se tiene que retirar para una actividad. Esa síntesis, en todo caso, lo vamos a dejar para una oportunidad, o sea, pronta en realidad. Pero me dice que de repente Diego Mota nos pueda apoyar en algo al respecto. Pero bueno, eso lo dejamos para después. Le daría pase a Jimena, por favor, Jimena de Cusco, compañera desde Cusco. Buenas noches. Sí, justamente también, ya no quiero redundar en cosas que ya mi compañero Nuller ha mencionado, pero necesariamente sí, lo que se ha visto dentro de estos casos es el reforzamiento y la unificación de todas las comunidades sin un tipo de fin político, por más de que este sea un ámbito político, porque ¿qué necesitamos? Se necesita poder, al menos al nivel de las comunidades, se necesita poder reforzar la unificación y poder desestigmatizar en la misma comunidad. De hecho, hay muchas personas que lamentablemente, no voy a mencionar el caso específico para no meterme yo en problemas después, sino más bien en la misma comunidad no hay apoyo o más bien se utiliza el nombre de ciertas personas que están implicadas para recibir fondos, ¿no? Entonces, estos son problemas que tienen que ver con la desunión de la comunidad, la desunión de la misma población, ¿no? De todas maneras tenemos que, y esa es una estigmatización que se viene desde el mismo pueblo, ¿no? Bueno, también hay que informarnos mucho, ¿no? Hay que saber, una vez que entramos, no tenemos que tener miedo de por qué si no sabemos, no podemos ser, ¿no?
hay que saber, hay que simplemente agarrar y leer, podemos leer los convenios, leer la ley antiterrorista, como lo ha mencionado el compañero Duller, que de hecho en mi participación no pude decirla, pero es bastante amplia, ¿no? Entonces, lamentablemente por eso se han involucrado tantas personas que simplemente estaban paradas en una manifestación, ya era organización criminal. Entonces, entender por qué existe esta ley y por qué existe el terruqueo. O sea, sabemos, ya lo mencionó el compañero Javier, pero como comunidad, ¿no? Y como de repente en las escuelas, en los colegios, estudiar y entender por qué es que están terruqueando, porque están defendiendo un sistema neoliberal, ¿no? Incluso los mismos dirigentes ambientales que son asesinados y nadie sabe quién los asesina, algunos sabemos quiénes, ¿no? Obviamente, es justamente una especie de persecución política, ¿no? No es una especie, es definitivamente dentro del rango de persecución política. ¿Por qué? Porque son dirigentes que defienden, ¿no? Y atacan justamente las empresas que están atacando su comunidad y su territorio. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué hacen? Los asesinan en silencio, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que entender como población, ¿no? Y sanar esa herida del terrorismo, ¿no? No puede ser que por mencionar al Movadef o mencionar al MRTA o mencionar al PCP, o sea, simplemente por mencionarlos, ya eres un terrorista. No es Voldemort, no, o sea, perdón que hable de un ejemplo burdo, ¿no? Pero no estamos hablando de algo innombrable. Tenemos que poder entrar en esa herida y poder sanarlo, porque hay muchas personas que todavía no pueden sanarlo dentro de esta población y eso es falta de humanismo. Entonces, es una herida necesaria que tenemos que poder conversar y que pueda entrar dentro de la historia del mismo colegio, ¿no? No que el colegio diga Sendero Luminoso es esto. No, tenemos que entender por qué existió Sendero Luminoso también, ¿no? O sea, cuál es el contexto de todo, ¿no? No significa que uno pertenezca a nada, ¿no? Entonces, eso, educarnos un poquito más y no tener miedo de dar nuestra opinión, ¿no? Frente a casos delicados, ¿no? Sí, eso. Listo, Jimena. Gracias. Vamos a seguir conectados porque como te pedía, es muy importante estar al tanto de los procesos judiciales que se están dando allá en provincia para denunciarlo al corriente, estar pendientes. Muchas gracias por tu participación. Le doy pase a Yesenia Lanja. Muchas gracias, hermanos. Bien, en esta parte ya prácticamente final, respecto a el qué hacer, diría que es muchísimo, muchísimo más necesario, perentorio, el tener que unirnos, unir el pueblo, que el pueblo peruano se una para rechazar el tema de la persecución política tan nociva y que finalmente está desatándose de una manera tan descarada a extremos ya totalmente atroces. Entonces, frente a eso, creo que hay una necesidad de tener que organizarnos mucho más. Creo que el pueblo de alguna manera está sacando también lecciones en lo que va de estos 3 meses de movilización en el país. Y sí hay una necesidad de tener que fortalecernos, de tener que unificarnos y sobre todo elevar nuestra lucha, elevar nuestra organización para poder en tal caso avanzar y alcanzar los objetivos que nos tracemos como pueblo, principalmente ello, como pueblo, ¿no? Creo que hay una cuestión de intereses y en este caso el pueblo ha entendido y vemos claramente el reconocer quiénes son nuestros enemigos, quiénes son los que finalmente generan toda esta situación de desigualdad, de tremenda, o lo que estamos en este momento viviendo tan crudamente como es, o cada vez mucho más agudizado el tema de la persecución política. Entonces, frente a eso, creo que hay una necesidad de una mayor unidad y de elevar nuestra lucha, una mayor organización. Muchísimas gracias, hermanos. Seguramente estaremos en próximos eventos y los invitamos, reiteramos nuestra invitación como parte de esa unidad y de esa fuerza que necesitamos hacer. Los invitamos para el día de mañana, los convocamos para que se sumen al plantón
que se va a desarrollar al costado del Palacio de Justicia a las 10 de la mañana. Desde nuestras redes sociales también allí está específicamente la dirección y todos los datos. Les agradecemos inmensamente por la invitación. Gracias. Gracias a ti, Yesenia. Entonces mañana estamos pendientes, vamos a convocar, vamos a rebotar la convocatoria para el plantón. Primera vez que veo que es en el Palacio de Justicia, pero bueno. Continuamos entonces con Elías, Manuel de Ancash. Elías, ¿qué tal? Sí, compañeros. Ante todo, solamente recalcarlo, la necesidad de unir al pueblo, a las fuerzas vivas, en contra de esta dictadura. No solamente es esta dictadura, sino tras la dictadura. ¿Quiénes están tras esta dictadura, no? Como se ha dicho, ya se ha recalcado un montón de veces, es el modelo neoliberal, ¿no? Compañeros, me encuentro en la calle, realmente, disculpen, solamente saludar y también decir que se va a estar haciendo eventos de esta naturaleza en todos los ámbitos, ¿no? También hay eventos sobre la nueva constitución, la forma de la constitución y todo eso. Saludar una vez más, compañeros, ya, y unir esfuerzos, compañeros, contra esta dictadura y contra el modelo neoliberal. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Continuamos entonces con Diego. Por favor, si nos puedes ayudar con una pequeña síntesis que nos sirva también al proceso, porque acá en el CONUL estamos en ese proceso de balance de cara a las nuevas coyunturas. ¿Listo, Diego? Sí, gracias. A ver, bueno, en primer lugar creo que este tipo de eventos lo que tratan es de generar una reflexión, ¿no? No es un evento resolutivo, es un evento que debe generar, motivar el debate y que este debate se replique en otros espacios. Lo que no podemos dejar de hacer es que nos gane la indiferencia, la apatía, el miedo, la vergüenza y la mezquindad para defender a nuestros presos políticos, a nuestros detenidos injustamente, en todo este proceso de lucha que ha cobrado ya la vida de, según cifras oficiales, por lo menos 68 personas, por lo menos, ¿no? Y una gran cantidad de heridos. La Defensoría del Pueblo habla más de 1000 heridos, ¿no? Nosotros creemos que deben ser muchos más, son los heridos reportados en los sistemas de salud a los que la Defensoría del Pueblo ha tenido acceso. Y, por supuesto, una gran cantidad de detenidos. Nuevamente, la Defensoría del Pueblo habla de solamente casos de personas detenidas que han sido sometidos por supuestos casos de maltratos físicos o verbales, que la propia Defensoría del Pueblo ha recogido sus testimonios, ¿no? de detenidos con maltratos físicos y verbales, y habla de una cantidad de 269 casos, por lo menos. Creemos que las cifras reales deben ser muchos más, ¿no? Entonces queda ahí una primera tarea, ¿no? Este diagnóstico nos va botando alguna tarea, ¿no? Lo mismo lo que los compañeros de algunas regiones, no todas, algunas regiones han podido informar acá, ¿no? Sobre todo el caso de Cusco, Ayacucho y Huancavelica, ¿no? En el sur han sido los más golpeados, pero faltan más casos, ¿no? Puno, Madre de Dios, Apurímac, Arequipa, entre otros. Creo que esa es una tarea pendiente. Entonces, en base a ese brevísimo diagnóstico, aportes que se han hecho acá, yo diría que creo que muchos han repetido la idea, primero, de que esta política represiva del gobierno, ¿no? De persecución de las ideas, de persecución política, es pues una manifestación no solamente de esta dictadura, de los golpistas, sino que, como ya se ha dicho, que lo que se busca atrás es mantener el orden económico, el modelo neoliberal, que es expresión de la forma de acumulación capitalista y que está en contra de las organizaciones populares, ¿no? Es justamente cuando las organizaciones sociales, las organizaciones populares, comienzan a tener espacios de poder, ya sea
que se van manifestando a través del voto popular, ¿no? Electoral, o ya sea porque salen a las calles de manera espontánea, organizadas, o más o menos organizadas, y comienzan a cuestionar el orden. En Puno han habido escenarios de control de territorio, de insurgencia, incluso de insurgencia conforme lo señala en la Constitución del 93, es allí donde surgen estas políticas represoras, ¿no? Entonces hay que entender que estas políticas están amarradas a un contexto económico, a un contexto histórico, ¿no? En segundo lugar, también se ha dicho que esto no nace el 7 de diciembre, ¿no? El 7 de diciembre se agudiza, pero esto viene de atrás, ¿no? Viene en lo más inmediato, desde que el mandato popular puso un presidente que no era del beneplácito de las grandes mayorías y que desde allí se empezó a cuestionar la democracia, cuestionar y hablar ya de golpe de Estado, ¿no? Pero viene mucho más atrás, ¿no? Porque se han mencionado aquí muchos casos en específico que han venido sucediéndose en los últimos años en el movimiento popular, en el movimiento estudiantil, en el movimiento campesino. Entonces, esto no nace de aquí, ¿no? Además, creo que es importantísimo, también se ha señalado, que esta política represiva no solamente se manifiesta golpeando, reprimiendo a las personas, sino que también hay una batalla de las ideas, ¿no? Hay una batalla del sentido común, ¿no? Nos vuelven individualistas, nos generan miedo, y nos generan rencillas entre nosotros. No puede ser que una persona del movimiento popular, y sobre todo una persona de izquierda, haga oídos sordos frente a lo que le está pasando a un compañero que no puede pensar igual que él, de repente, con el que se pueden tener muchas diferencias, discrepancias, pero que si está siendo reprimido en sus derechos, no podemos mirar al costado, o mucho menos, como ha pasado, encima acusarlo o tirarle dedo. Porque eso ha pasado, ¿no? Eso ha pasado. Y eso es hacer el juego al discurso deshumanizante de la derecha, eso es abonar al neoliberalismo y su discurso individualista, y eso es abonar el discurso del opresor y estar en contra del oprimido. Entonces eso no puede pasar. Y por último, creo que lo que han señalado ya muchos, hay que fortalecer pues, dentro de las organizaciones sociales populares como el CONUL, ¿no? Una de ellas, como espacio que se ha entrelazado a la lucha de los sectores movilizados, espacios, comités, hacerlos funcionar de verdad, que empiecen a, primero, informarse, ¿no? Porque no sabemos un número exacto de cuántos están siendo procesados. Y creo que eso es por dos motivos, ¿no? Uno, por el miedo que la derecha ha generado, pero dos, también por la propia capacidad nuestra, ¿no? Que no estamos generando la tarea de contactarnos en cada región para que cada región comience a andar, como los datos que nos han dado algunas regiones acá, y empezar a contar cuántos están procesados, cuántos están detenidos, cuántos están heridos, ¿no? Cuántos tienen defensa, cuántos no tienen defensa, y comenzar a partir de ese diagnóstico, que sería la tarea, comenzar a plantear algún tipo de soluciones, ¿no? Ahí un colega manifestó generar, pues, abogados, brigadas de abogados que defiendan, ¿no?, a los detenidos. ¿no? Han habido muchos grupos de abogados que han estado defendiendo gratuitamente, con colaboraciones a muchos compañeros. Pero eso hay que centralizarlo, hay que organizarlo, y si las organizaciones llamadas a hacerlas no lo están haciendo, el CONUL surge justamente frente a ese vacío de dirección para empezar a solucionar esos problemas. Pero aquí hay una tarea pendiente también del CONUL, que creo que eso tiene que quedar como una conclusión. Y por último, pues solidarizarnos con todos, ¿no? Ir a los plantones, a las luchas que se han señalado acá, es tarea también del CONUL y todos los peruanos, patriotas y demócratas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todos y todas por darse el tiempo de denunciar la situación de nuestros familiares, amigos, luchadores sociales que en esta coyuntura de lucha contra el modelo económico neoliberal han sufrido pues la privación de su libertad o la persecución política. Hay muchas tareas, pero ya se ha iniciado el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú. Es joven todavía, sin embargo ha asumido enormes tareas y seguramente vamos a estar conectados para llevar adelante esas reivindicaciones. Muchas gracias nuevamente, buenas noches a todos y a todas. Cuídense, éxitos.
Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Cuídense. Muchas gracias, buenas noches. Mañana Bueno, continuamos yo voy a hacer la una acción audiencia de virtual. Ayacucho. Allá. Listo, Jimena, Buenas estamos en noches, coordinación. hermanos. Buenas noches, Hasta la próxima hermanos. oportunidad. Buenas noches con todos. Y tienen que ir mañana al plantón, yo voy a irme. Por favor, ¿No? mañana el Virtual y plantón presencial 10 de la, mañana, 10 de la inicio. mañana. Ujú. Sí. Listo. Saludos. Nos vemos. Buenas noches.